específica es, un pastor debe decir ahora mismo, voten por Trump o voten por Harris, debe decirlo así específico. Yo recomiendo que voten por Donald Trump o yo recomiendo que voten por Kamala Harris. Lo deben decir así, por cualquiera que sea su argumento. Ok, ahí está un poquito difícil. Porque lo he visto, es que lo he visto anteriormente. Sí, pero mira, como te mencioné, si es un ambiente normal, es un ambiente que esté balanceado, no debería. Okay. Pero si es evidentemente que hay una amenaza, okay, de una forma evidente, en cual yo en lo personal me siento así ahora mismo. ¿Tú te sientes así ahora mismo? Ahora mismo, sí, yo siento que sí hay una amenaza social. Estamos, Calé, qué bueno verte. Estamos bien, gracias a Dios, gracias por esta invitación. Por los pasados meses ya he estado haciendo algunos videos de diferentes temas, temas relacionados todos relacionados a la iglesia, pero son temas que tal vez yo he notado que no se hablan mucho, no por ningún, no necesariamente en todas las iglesias. Hay iglesias que sí lo hablan, ¿verdad? Pero yo hablo en iglesias en general como tal. Yo quiero que el tema que tú me vas a hablar, que yo sé que tú me has hablado y que te he visto vocal en este tema, es el tema de la política, ¿verdad? La política en la iglesia y si se debe hablar del tema de la política en la iglesia. Cuéntame un poquito de por qué se debe hablar de política en la iglesia y por qué es importante para ti que se hable política en la iglesia. Bueno, mira, Cheo, he aprendido que donde calla la iglesia, el enemigo hace escante. Okay. Y por lo tanto, yo entiendo que toda iglesia debe hablar de todos estos temas, por más incómodos que sean o vergonzosos, porque entonces, ¿quién va a callar al enemigo? Okay. Políticamente hablando, la dinámica, aunque es más menos directa, por decirlo así, o sea, no como el sexo, por ejemplo, que es un tema que es difícil que la gente lo hable en las iglesias. El sexo es más directo, la política es más indirecta, pero el enemigo como quiera se mete en esos asuntos. Okay. Claro, y siempre, como dice la palabra, el enemigo, el diablo de Satanás es el padre de toda mentira. Y eso es su especialidad, distorsionar la realidad de las cosas. Siempre, ¿verdad? Para que haya separación, discordia, todo ese tipo de dinámica que es lo que trae el enemigo. Y por ende, el concepto de la palabra política es un concepto que trae a mucha gente un malestar, una incomodidad, cuando, y claro, todo eso viene a raíz de que no hay una educación, no hay una preparación, no hay tampoco una orientación, que es el deber de la iglesia, que es juzgar, y me explico. Hay dos tipos de juzgar. Está el juzgar del Padre, que decide quién va al cielo, quién se va al infierno. Ese trabajo no lo tiene nadie aquí en la tierra. Yo como hijo de Dios, yo no puedo asumir que una persona va a ir al cielo o va a ir al infierno. Claro. A mí como hijo de Dios lo que me toca es identificar qué acción, qué conducta es correcta y no es correcta. Okay. Es ese tipo de juzgar. ¿Eso está bien o eso está mal? Eso es todo. Okay. Y ese tipo de actitud es esencial y necesario para la política. Estás diciendo que como cristianos debemos juzgar de alguna manera al político. Claro que sí, eso es correcto. Okay. ¿De qué manera debemos juzgar al político, los cristianos? Mira, en lo personal, claro, me voy a ir, ¿verdad? En el ámbito personal, porque si voy a hablar de alguien, voy a hablar de mí. Es cuán transparente es este político. Yo sé que la política es una posición difícil, porque es una silla difícil. Eso yo lo reconozco.
pero se supone que el trabajo del político sea trabajar para el pueblo, o entiéndase clase media, clase alta y clase de los pobres, y que haya, ¿verdad?, un nivel de justicia, un balance. Y claro, es difícil, sobre todo pues, hacerlo en esta nación, que hay muchas culturas. No es fácil, pero el nivel de transparencia, el nivel de honestidad, es uno que yo utilizo mucho, evalúo mucho a la hora pues, de juzgar las decisiones que se toman. Perdón. Y está hablando de la nación de Estados Unidos, estamos aquí en los Estados Unidos. Exacto, sí, exacto. Sí, porque o de Puerto Rico o de Estados Unidos son las únicas dos políticas que puedo hablar, porque no puedo. Okay. Lo demás es que escucho por aquí, escucho por allá, pero obviamente no es que en el tema de Estados Unidos sea un mega experto, o de Puerto Rico yo soy un mega experto, pero si no soy tan experto en estos dos temas, imagínate de otro país. Pero juzgar la transparencia, juzgar las decisiones que toman ante las necesidades, sobre todo el más débil. Porque el que tiene dinero, pues, o el que se encuentra bien en salud, o el que tiene, ¿sabes?, un buen balance económico, pues entonces ese no requiere de tanta asistencia. Para aquellas personas que necesitan, pues eso es lo que yo considero a la hora de evaluar un político. Ok. Y aquellos que, ya sea en la iglesia o en lo secular, que hablan mucho de esto, de lo que es separación de iglesia y Estado. ¿Qué tú opinas sobre esto? Mira, yo considero que muchas veces el religioso toca el tema y se inclina al temor, al miedo. Y entiendo que es un tema sencillo, pero que muchas veces la gente lo complica. Estoy de acuerdo en cuanto a lo que es la separación de Estado e Iglesia. Es una forma de llamarlo, pero no es la forma correcta de llamarlo. La enmienda número uno, sí, de la Constitución de los Estados Unidos establece que el Congreso, entiéndase en este caso los legisladores, que son los creadores de la ley, no puede establecer leyes hacia iglesias, hacia gente que se reúne para hablar de ciertos temas sociales, la prensa y la libre expresión. Los estudiosos, los que estudian derecho, lo interpretan como que el gobierno no puede tener una religión en su gobierno, como decir oficial, porque en el momento en que los founding fathers, como le dicen aquí, crean la Constitución, ellos vienen de un gobierno católico, político católico, que está oprimiendo al pueblo. Y entonces vienen para acá, vienen a formular un nuevo gobierno sin los errores que cometieron en Europa, por decir una región. Así que, y por eso es que ellos tienen por importante que el gobierno no puede afiliarse a un sistema religioso. Un sistema religioso. Católico, o evangélico, o bautista, o algo así por el estilo. O sea, no es que está prohibiendo. O sea, que estás diciendo que lo que es separación iglesia y Estado no tiene nada que ver con que el cristiano o el religioso vote o tome decisiones. Eso no son cosas completamente diferentes. Es completamente oficina, ¿sabes? El gobierno per se. El gobierno, ¿verdad? Como decir, en el caso de Puerto Rico, que el idioma es el inglés y el español, pero está oficialmente establecido así por el gobierno. Eso es lo que no puede hacer el gobierno en términos de religión. El gobierno como tal. Pero ¿cómo nosotros como creyentes debemos intervenir o crees que debemos intervenir cuando hay decisiones que se toman que afecten a la iglesia como tal? Supongamos decisiones que
que impidan al religioso, como por ejemplo pasó en el COVID-19, te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Que cerraron las iglesias, por decirlo así. Sé que estoy dando un ejemplo un poquito extremo, ¿verdad? Sé que sé que en algunas situaciones sí había que hacerlo, ¿verdad? Por situaciones de salud y todo esto. Pero ejemplo en el cual, quitando el tema del COVID, ¿verdad? Pero hay algún otro tema en el cual específicamente el gobierno se metió en la iglesia y quiso hacer cosas para intervenir en la iglesia como tal. Y cuando nosotros como creyentes debemos decir, no, ¿verdad? Tenemos que poner nosotros como cristianos debemos poner el pie y decir no, y debemos entonces trabajar y decir no, bueno, no necesariamente debemos alzar la voz y hacer algo. Como creyente, si tú tienes un ejemplo mejor que el mío, me dejas saber. Entiendo tu pregunta. Wow. Primero que todo, la herramienta más esencial que tiene todo cristiano o todo ciudadano, porque todos somos ciudadanos, todos los que votamos somos ciudadanos. La herramienta más esencial es el voto. Ese es el voto. La otra herramienta que tenemos por ley es el de manifestarse. Okay. No necesariamente la manifestación de romper carros y destruir ese tipo de manifestación, no estoy de acuerdo, pero manifestarse, pues definitivamente hay varias formas de manifestarse. Hay que entrar obviamente en una estrategia para poder ser más efectivo a la hora de manifestarse, ¿verdad? Por ejemplo, usa mucho el internet para recolectar firmas, pero algunas veces esos procesos son tediosos, pero independientemente, el primero es el voto y el segundo es pues, hacer la manifestación, así sea de una forma bonita o obviamente principalmente pacífica. Y también la otra opción es escribirle cartas, en este caso, al legislador. Okay. Es importante entender que nosotros vivimos en una democracia. Esta fórmula política no es la única que existe en el mundo y es una que no es perfecta. Tiene sus virtudes, tiene sus debilidades. Pero si no entendemos las reglas del juego, pues no sabemos entonces cómo movernos de una forma efectiva o saludable. Otra de las formas es escribirle cartas al legislador, porque es importante entender que como esto es una democracia, el presidente no es un rey. Las leyes que se dictan en este país se toman a través de la legislatura, que se divide en dos cámaras, y el presidente. Son tres firmas que se requieren. La de la Cámara de Representantes, la Cámara de los Senadores y el presidente. Y ambas firmas requieren un sí para que esa ley se apruebe. Entonces, cuando yo digo escribir carta, en este caso es al legislador que representa nuestra región. Entiendo. Escribir carta, y obviamente la manifestación sería para la oficina donde está este legislador, aquí en el estado que sea que tú vivas. Porque algunas veces ellos están aquí en el estado, algunas veces están allá en Washington, dependiendo de lo que esté ocurriendo políticamente en el país. Así que básicamente, ¿verdad? Esas son las tres que más yo oigo, pero se puede entrar a internet y buscar cuáles son las opciones y entonces hacer un buen plan estratégico. Diría también, por ejemplo, en el caso del COVID, por ejemplo, donde estaba esta complicación de que si se reúne o no se reúne, que se distancia, el Zoom, la aplicación del Zoom, que yo me atrevería a decir, estoy especulando, pero yo me atrevería a decir que el Zoom antes del COVID era como una aplicación cualquiera otra. Pero después cuando llegó el COVID, el Zoom se volvió una aplicación sumamente esencial. No solamente para la iglesia, sino para muchos movimientos sociales. Y así que ser creativo
y cómo jugar con con estas reglas de juego para poder alcanzar el objetivo, la meta que cualquier iglesia tenga. Así que ahí yo añadiría también la creatividad. No sé si no, te entiendo, yo estoy de acuerdo. Ahora vienen unas elecciones, ¿verdad? Sí. Pronto vienen unas elecciones. Al parecer, ya seguro que partido republicano va a Donald Trump y los demócratas casi seguro ya va Kamala Harris, ¿verdad? Hay muchas cosas diferentes, cada cual trae todo. El cristiano debe, como he escuchado de los consejos que estás diciendo, se debe estudiar los programas de gobierno de cada uno, qué dice cada uno, qué va detrás de cada uno de los creyentes, perdóname, de los candidatos a presidente y en el caso de Kamala Harris como mujer. Además de estudiar de sus propuestas de gobierno, que el cristiano como tal, tú como cristiano, dice, ¿qué yo debo ver para yo votar por un presidente? Mira, por experiencia te digo y le recomiendo a cualquiera, hay que estar, hay que estar pendiente a las noticias. Yo sé que es algo tedioso, yo sé que es algo que a la gente no le gusta. Y cuando digo noticias, lo hablo en general. No que se especialicen solamente en lo que ven en YouTube o en las redes sociales, sino que también escuchen lo que dicen los profesionales, ¿verdad? Que lo que están a cargo de lo que es el reportaje, de lo que es la investigación, de lo que es el análisis. Es esencial, porque, por ejemplo, Donald Trump no es una figura nueva. Yeah. No es una figura, ¿sabes? No solamente en negocios, no solamente en entretenimiento, sino también políticamente, no es una figura nueva. Y Kamala Harris tampoco es una figura nueva. Así que cuando tú estás al pendiente de las noticias, de qué hacen aquí, qué hacen allá, los legisladores, aquel, lo otro, no solamente lo que es entretenido, no solamente lo que es atractivo, sino también ¿verdad? Lo cotidiano, por decirlo de esa forma. Como estamos al pendiente, ya tenemos ya una referencia. Claro, si eres un cristiano que estás comenzando ahora a tomar más en serio la política, pues es un poco difícil aprender de una persona en 3 meses. ¿Sabes? Si estás aprendiendo algo ahora de Donald Trump o de Kamala, pues es un poco difícil aprender en 3 meses, 4 meses, que puedo aprender de la persona. Claro, no estoy diciendo que no hagas nada, muévete, ¿sabes? Busca información, indaga información, para que puedas obtener un marco de referencia, no solamente de su postura política, sino también de su carácter como ser humano, porque tú y yo sabemos que nuestras crianzas afectan las decisiones que nosotros tomamos. Así que, además de buscar información de todas las fuentes, no de una sola fuente, de todas las fuentes posibles, estar pendiente de las noticias, de lo que va ocurriendo. Es bien normal que un legislador se postule para presidente, porque la lógica dice que si vamos a poner a alguien como presidente en este país, que es un país sumamente importante, no solamente para nosotros, sino mundialmente hablando, vamos a poner a alguien con experiencia. O sea, un alcalde, un gobernador, un legislador, o alguien que trabaje en el gobierno como tal, o en lo militar también, que son las cosas que han ocurrido en la historia de Estados Unidos. Así que, como es bien normal que una persona entre en unas experiencias políticas para entonces demostrarle que, mira, yo soy apto para ser presidente de Estados Unidos, por eso entonces hay que estar pendiente a las noticias. Especialmente, ¿verdad?, del legislador del estado en que nosotros vivimos, pero también de los demás estados. Porque ves, Kamala, por ejemplo, era la legisladora de California, y es la que se está postulando ahora para presidente. Y yo en este caso estoy en Texas, tú en tu caso estás en Florida.
y el gobernador de Florida, ¿verdad? Santis, Antes. él también corrió para la presidencia. Así que las primarias de los republicanos. Así que por eso es importante estar pendiente, estar al tanto, para que uno pueda tener ya un trasfondo histórico. Ya. Y también porque, ¿verdad? Cuando vienen las elecciones se nota mucho, ¿verdad? Manipulaciones, ¿verdad? De muchos de los candidatos a la presidencia en general, ¿verdad? Yo soy cristiano, yo soy esto. ¿Cómo un cristiano puede, o uno, vamos a decir, nuevos creyentes pueden identificar estas manipulaciones? O cómo tú puedes darle un consejo a estos nuevos cristianos cuando todo el mundo es creyente, todo el mundo va a la iglesia, todo el mundo de momento, especialmente candidatos a presidentes y eso, ¿verdad? De momento, ¿qué consejo le puedes dar? Mira, claro, es como le digo yo a mis hermanos en la iglesia. Si tú vas a identificar a una persona que si la persona está diciendo lo correcto en base a la palabra o en base a lo que es el ser un hijo de Dios o un cristiano, es esencial y necesario que tú domines la palabra. Si yo no conozco la palabra de Dios, si yo no sé ni lo que dice los 10 mandamientos, si no entiendo la esencia del mensaje de Jesús plasmado en esos 4 evangelios, ¿cómo yo voy a poder identificar al falso o al lobo disfrazado de oveja? Yeah. Es esencial conocer la palabra de Dios. Es esencial entrar en ella. Para entonces, cuando tú oyes a estas personas que rápido se están pintando o se venden de cristianos, tú puedes identificar como que, espérate, no, eso no suena así, eso no fue así. Yeah. Tú sabes. ¿Verdad? Con todo respeto, voy a dar un ejemplo. Yeah. En el caso de Donald Trump, que pasó por un proceso judicial, corrió por las redes sociales de que yo también creí en uno que fue juzgado y lo crucificaron, haciendo, ¿verdad?, como una comparación con Jesucristo y Donald Trump en términos de juicio. Y ahí hay un pequeño error, un pequeño detalle, entre comillas pequeño. Jesucristo pasó por un proceso judicial romano, y en ese proceso judicial Jesucristo fue encontrado inocente. Porque él lo dijo, por eso porque se lavó las manos. Me lavó las manos porque yo no quiero ser responsable de la sangre de este inocente. Así que quien lo mandó a crucificar fue el pueblo de Israel, no fue el gobierno. Yeah. Y entonces hay aquí la diferencia entre un asunto y el otro. Pero si no conoces la palabra, no la dominas, entonces pues te pueden confundir. Porque usualmente estas teorías de conspiración y estas cosas siempre vienen acompañados con una media verdad y una media mentira. Y las combinan. Y una media verdad y una media mentira no es una verdad. Correcto. Es una mentira. Correcto. Así que mi primera recomendación, ¿verdad?, porque esto es un proceso de paso a paso, es que conozcan la palabra. O sea, que identificamos la palabra, conocemos la palabra, el sacrificio del evangelio como tal, y entonces así nosotros podemos ver, ¿verdad? Identificar en todo, no solamente en la política, ¿verdad? Pero ahora que estamos hablando de la política, pues en la política como tal. Ahora, ahora también que viene próximo vienen las elecciones también. Hay un tema que va relacionado también a la política que creo que otro día te voy a invitar de nuevo a hablar de esto porque creo que está muy interesante lo que estamos hablando. Lo que es la familia, ¿verdad? La importancia de la familia. Y nosotros como creyentes, nosotros los creyentes, a veces, no a veces, nosotros debemos votar, nosotros debemos ir relacionados, ¿verdad?, a lo que es la política, porque nos importa la familia. Y en muchas ocasiones se toman decisiones políticas y se hacen leyes que afectan a nuestra familia, ¿verdad? Como creyente, cuando nosotros debemos alzar la voz, ¿verdad? Debemos decir, creo que en este momento políticos se están pasando.
Ok, creo que entiendo tu pregunta. Mira, lo esencial, lo primordial, es entrar en la orientación con tu familia, o sea, con tus hijos, ¿verdad? Cualquiera que sea tu círculo familiar, entrar en una orientación. Vamos a buscar información. Y esto es lo que establece la ley, ¿verdad? Porque, bueno, esto es lo que establece la ley, esto es lo que establece esta persona, esto es lo que obviamente establece la palabra, porque obviamente pues, la palabra es el filtro. Se supone que sea el filtro de nuestras decisiones personales, primero, y entonces luego sea el filtro de todo lo que ocurre alrededor, porque estamos viviendo en una nación que comprende la palabra, que entiende lo de la palabra. Y entrar, ¿verdad? Velar por tu círculo familiar. Uh-huh. Y entrar entonces, buscar la información, buscar lo que se establece y entrar en conversación. Y más que todo, pues, ser tolerante, Okay. porque sí, puede ser, mira, si todo el mundo está de acuerdo, pues fantástico, Uh-huh. pero es probable que alguien no. Okay. Y seguir el ejemplo social que nos proyectan muchas veces los partidos. Y hablo de los partidos, porque una cosa es los partidos y otra cosa es la política. Yeah. A mí me gustaría que la gente entendiera que si los partidos no existieran, la política existiría como quiera. Yeah. Porque una cosa es lo que establece la ley y otra cosa es lo que hacen estos grupos sociales que se unen y le ponen un nombre. Mm. En donde, pues, bueno, así que hay que ver la diferencia entre una cosa y la otra. Una cosa es lo que establece la ley y obviamente hay que entender las reglas del juego, como dije. Y otra cosa es lo que establece el individuo y otra cosa es lo que establece el partido. Uh-huh. Porque dentro de los partidos pues también hay su indiferencia, tú sabes, como pasa en la casa, como pasa en cualquier hogar. Hay gente que cree una cosa, hay gente que cree otra cosa. Y por eso hay que evaluar el individuo, hay que evaluar el partido y hay que entender qué es lo que dice la, la política, las leyes. Entrar en discusión, entrar en honestidad. Vivimos en un país que constantemente se llena la boca diciendo que apoyan lo que es la libre expresión. Uh-huh. Este, y yo entiendo que la libre expresión es necesaria, pero también entonces tenemos que aprender a lo que es respetar las diferencias. Y como nos enseñó nuestro Maestro Jesús, amar, ¿sabes? No podemos seguir el ejemplo que nos dejan estas personas, sobre todo los fanáticos del partido. Esos Yeah. son los que peor ejemplo nos dan de cómo se supone que uno se comporte. Y la euforia y o sea, la pasión es como que contagiosa, entonces uno también como que se envuelve en el asunto, pero nada de eso puede estar por encima de lo que establece la palabra, ni tampoco puede estar por encima de lo que establece las leyes. Uh-huh. Así que la orientación, el educarse, el conversar, el comunicarse y el respetar, el comunicarse con respeto y el respetar la opinión de la otra persona. Es necesario, ¿verdad? Hablando de un ambiente familiar. Para terminar, hay iglesias que toman que llegan hasta, yo me atrevería a decir extremo, ¿verdad? Que el pastor, cuando llegan las elecciones, lleva una guía por quién se debe votar y por quién no. Ajá. Yo diría que es un extremo, pero ¿qué es tu opinión sobre eso? ¿Tú apoyas eso o no apoyas eso? Mira, ok. Me acuerdo, me acuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad, tuve un maestro de inglés que preguntó, éramos un grupo como de 30 estudiantes, y él preguntó, hay que respetar las opiniones de todo el mundo. Mm. Y bueno, todo el mundo dijo sí, sí, o por lo menos la mayoría. Dijo sí, sí, y yo fui uno de ellos. Mm. Inmediatamente me enfoqué y dije, sí, sí, pues claro, hay que respetar la opinión de todo el mundo. Y Claro. entonces, y él sale y dice, y si es una persona que piensa
o sea, que tiene su opinión de que los negros deberían morir. Hay que respetar esa opinión. Y el silencio sepulcral en todo el salón. Yeah. Y claro, para mí, por eso el caso no me olvido de esa dinámica que hizo ese profesor, a pesar de que era un profesor de inglés, él no de ciencias políticas ni nada por el estilo, o de morales o algo así por el estilo, porque sí me enseñó. La maldad ocurre, nos guste o no, la maldad ocurre. Si llegas a ser un ambiente en donde, o sea, el ambiente está estable, pues yo entiendo que ahí sí te puedes dar la oportunidad como líder de ser neutral. Pero si el ambiente es hostil, yo entiendo entonces que hay que asumir una postura. Okay. Tú me entiendes lo que te quiero decir, como por ejemplo en el caso del ejemplo que acabo de decir, en el caso de las muertes de los negros. ¿Sabes? Ahí no hay razón como para que uno asuma una postura de neutralidad. ¿Sabes? Entiendo. No, eso está mal. Nunca se acabó. Y lo que está mal, no se puede maquillar, no se puede disfrazar. No se debería disfrazar por aquello de ser protocolar o por aquello de ser neutral. So, lo que estás diciendo es, no necesariamente con la pregunta exacta que te dije, pero lo que estás diciendo es que un pastor debe tomar postura cuando un líder político cometa errores. Y si un líder político dice ahora mismo, por decir a Biden o que Donald Trump o que Kamala Harris sea presidenta, dice o hace, pues lo debe decir. Yo estoy hablando de niveles extremos. Por No, eso, no, un nivel extremo que hace algo muy negativo, pues debe tomar una postura, debe agarrarle el micrófono y debe decirlo. Claro, crear el foro adecuado, en el Okay. sentido de que, es verdad, cada domingo lo que típicamente el mensaje es uno de para crecimiento espiritual de su pueblo. Okay. Si fuese a hacer esa dinámica, porque entienda que es necesario, debería entonces aclarar. Okay. Vamos a reunirnos y vamos a hablar de esto en específico. Entiendo. Y entonces hacer esa dinámica hablando de eso en específico para estar claro de que una cosa es esto y otra cosa es esto. Okay. Y ser claro, ¿verdad? Explicar, mira, eso es lo que está pasando, esto y esto y esto. ¿Sabes? Estamos en tiempos modernos y todo el mundo presume que los horrores que han ocurrido en el pasado, en los tiempos medievales, a principios, a finales del siglo 1800, digo, a finales de los años 1800, a principios de los 1900, ¿sabes? Ciertas cosas que ocurrieron en el pasado, uno presume que no vuelven a ocurrir. Pero nada garantiza. So, pero mi pregunta específica es, ¿un pastor debe decir ahora mismo, voten por Trump o voten por Harris? Debe decirlo así específico. Yo recomiendo que voten por Donald Trump o yo recomiendo que voten por Kamala Harris. Lo deben decir así. Por cualquiera que sea su argumento. Ok, ahí está un poquito difícil. Porque lo he visto, es que lo he visto anteriormente. Sí, pero mira, como te mencioné, si es un ambiente normal, es un ambiente que esté balanceado, no debería. Okay. Pero si es evidentemente que hay una amenaza, Okay. de una forma evidente, en cual yo en lo personal me siento así ahora mismo. ¿Tú te sientes así ahora mismo? Ahora mismo, sí, yo siento Okay. que sí hay una amenaza social. Okay. Pues entonces hay que asumir una postura. Dejando claro, tú sabes, de una forma, bueno, pues de dejar saber, mira, esto y esto, obviamente traer los hechos, porque no es por hablar, sino pues traer los hechos, que están en los hechos, y decir, esto es lo que pienso. Claro, el que quiera, ¿verdad? El que no esté de acuerdo, pues fantástico, no está de acuerdo, pero esto es lo que pienso.
Sí, Pero no crees que eso pueda, no crees que eso puede crear una división en la iglesia. Porque por lo menos en este tiempo, estoy hablando de en este tiempo, porque yo estoy completamente de acuerdo con que yo estoy completamente de acuerdo que cuando haya un punto específico, un problema así, una situación, se debe crear tomar una postura. En este tiempo específico, yo veo lo mismo que tú, ¿verdad? Hay una división en el país, hay unos problemas grandes en el país. Sin embargo, la división de opiniones que hay en el país ahora mismo es muy grande también, porque vemos y hablando muy directo, vemos cristianos que están con Trump muy al 100%. Eh, Sin embargo, no vemos lo mismo con Harris. Vemos muy pocos cristianos con Harris, sí lo vemos también, pero lo vemos a diferencia. Sin embargo, lo que estamos hablando, no me acuerdo la palabra que dijiste hace un rato, que dijiste que la amenaza se siente un poquito más con Trump. Yo lo puedo hablar así mismo, ¿verdad? Yo lo hablo sin miedo. Se siente más amenazado muchas partes del país con eso, porque tienen miedo, ya sea por la razón que sea, ¿verdad? Sí, pero entonces ahí es cuando nosotros como creyentes debemos decir, un pastor va a decir, voten por Harris o voten por Trump, es un temor que el pastor tiene porque va a decir, se me va a dividir la iglesia si yo digo que voten por Trump, o se me va a dividir la iglesia porque va a votar por Harris. Por eso es que te digo que al presentar el argumento hay que presentar las pruebas. Estas son las pruebas. Y obviamente la actitud con que el pastor lo haga, que sea como era, pues, esta es mi opinión, ¿verdad? Y obviamente que yo respeto la decisión de cada quien tome. Entiendo que aunque va a crear un momento incómodo, porque el pueblo cristiano no está acostumbrado a este tipo de dinámica, y no domina este tema, no lo domina. Y más que todo, el pueblo cristiano, sobre todo el que sigue mucho a Trump, está sembrado en temor y no está fomentado en el amor, como se supone que sea. Pero si se presentan las pruebas y luego que se presenta, pues obviamente se dice, mira, esto es lo que pienso, ustedes deciden. Entiendo que aunque hayan personas que se incomoden, pero va a ir conduciendo al pueblo de su iglesia a una actitud saludable. Es necesario confrontarlo. Es incómodo, pero es necesario hacerlo. O si no, vamos a seguir viviendo en la nube que estamos viviendo. Okay. Estamos, brother. Hasta aquí lo dejamos. Creo que fue bien interesante y creo que ahora cuando vengan aquí vienen las elecciones pronto, creo que debemos hacer algo otra vez. ¿Te parece? No, brother, eso era fantástico, ¿no? Muy agradecido. Puedo añadir un último comentario ¿verdad? Para aquellas personas que este concepto de cristiano y política sea nuevo para ellos. Quiero dejarle claro que la política no es nueva para Dios. Dios llega bregando con política desde Génesis hasta el Apocalipsis. Trabajando con reyes, con los que guerra, con todo ese asunto. Dios no está ignorando ese tema. Y somos nosotros los que tenemos que pues, quitarnos la venda y enfrentar esto. Y enfrentar esto como Dios manda. Con lo que es el amor, con lo que es la paciencia, con lo que es el tolerar. Claro, siempre y cuando sea un asunto que no implique el daño a alguien. Porque si implica entonces el daño a alguien, pues hay que defenderse. Hay que hacer una postura de defensa. Ese era mi último comentario, ¿verdad? Que gracias mil, la pasé súper bien. Siempre es un placer hablar contigo, mi hermano. Y sí, si tú quieres, vamos a repetirlo. Repetimos. Vamos, te bendiga, brother.